Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo y feliz Navidad a todos, chicos. Espero que estéis pasando una súper buena Navidad con vuestra familia, con la familia que se elige, que son los amigos o con quien sea. Que os he traído muchos regalos Papá Noel y si no es así, pues al menos, pues yo que sé, estamos aquí, ¿no? Felices o lo intentamos, yo que sé, ¿qué te digo? Que de verdad espero que lo estéis pasando muy bien, que sea pues casi un final de año muy guay porque ya está a la vuelta de la esquina y que eso, que estéis siendo felices, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? El caso es que, justamente, el caso que vamos a hablar hoy, como veis en el título, es el de Johnny Gosch. ¿Y por qué he decidido hacer este caso hoy día 25 de diciembre? Porque la semana pasada ya os dije que no sabía qué caso hacer. Porque os había hecho el caso de JonBenét Ramsey, caso que es perfecto para hacer el día 25 de diciembre. Pero claro, me daba cosa hacer justamente este caso un día en el que sé que probablemente pues no me vais a ver porque vais a estar con vuestra familia, como es normal, como yo también voy a estar con la mía o parte de la mía. El caso es que he decidido hacer este caso porque entiendo que igual lo veis mañana o lo veis esta noche o yo que sé, lo veis mañana por la mañana. Entonces he querido hacer un caso que me lleváis pidiendo desde hace un montón de tiempo. Es un caso como un poco complicado y nunca sabía dónde ponerlo porque va a ser muy complicado este caso. O sea, es muy turbio. Es de esos que os gustan porque de verdad que es turbísimo, vais a flipar. Y es que este caso me recuerda a uno que hice hace muchísimo tiempo cuando comencé yo en el canal. Tenía 200 seguidores como mucho, o sea, tenía muy pocos seguidores. Pero hice un caso de una temática similar, ya vais a ver por dónde voy. Y no solo, o sea, una cosa es que te desmoneticen el vídeo, que cuando te desmonetizan es algo bastante normal dentro de lo que cabe, pero otra cosa muy diferente es que te tiren el vídeo, o sea, que te lo quiten. A mí me lo quitaron con 200 seguidores, me quitaron el vídeo y me pusieron un strike. Eso significa que no puedes subir vídeos durante un tiempo y es como una amonestación súper heavy porque cuando tienes 3 strikes de estos te pueden borrar directamente el canal y es algo que realmente no suele pasar. O sea, imagínate lo heavy. O sea, yo flipé cuando me pasó esto. Y este caso anda un poco por ahí, así que voy a ir un poquito con cuidado a la hora de decir cosas. Ya sabéis que siempre utilizo eufemismos y en este caso pues no va a ser menos porque voy a hablar de cosas muy serias y muy turbias. Así que nada, espero que te guste dentro de lo que... O sea, sé que no te gusta, pero entiéndeme. Estoy un poquito espesa hoy. Cosa que va siendo normal en mi vida normalmente. Y que nada, antes de comenzar, ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales. También decirte que si te gusta mi contenido, pues agradece un like, compartir y ese tipo de cosas. Y pues no me voy a enrollar más, así que comenzamos. Bien chicos, para hablar de este caso nos tenemos que marchar al 5 de septiembre de 1982 en West Des Moines, en Iowa, Estados Unidos. Este pueblecito es un suburbio que vendría a ser como un barrio, por así decirlo, residencial, o sea, bastante tranquilo, de casas, para aquel momento, de casas unifamiliares. A día de hoy esto ya es una ciudad grande, que tenía más o menos unos 200.000 habitantes para aquel momento, o sea, era una ciudad bastante tranquila y todo estaba muy cerca, quiero decir, la policía estaba cerca de las diferentes casas, los bomberos también, o sea, todo estaba bastante reducido porque es justamente una especie de barrio, para aquellos años quiero decir. Johnny Gosch, que para aquel momento tenía 12 años, acostumbraba a levantarse los fines de semana muy temprano porque iba a repartir el periódico a sus vecinos, era un trabajo que él tenía. Por aquel momento muchos jóvenes hacían este tipo de trabajo, o sea, trabajaban, por así decirlo, pero no por dinero, por ganarse la vida, sino para que ellos supieran un poco el valor de levantarse temprano, del esfuerzo, de cómo ganarse el dinero, el pan cada día, ¿no? Y pues Johnny Gosch estaba haciendo esto y él era muy responsable.
Como os digo, él repartía prácticamente todos los días el periódico, tanto él como otros chavales del barrio, y de lunes a viernes lo repartían por la tarde después de clases, y el fin de semana se levantaban muy temprano a las 6 de la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana ya tenían que estar repartiendo. Lo que hacían era ir cada mañana o cada tarde con un carrito o una bolsa así grande como de deporte a un sitio estipulado por el ayuntamiento, donde ponían ahí los periódicos. Los chavales tenían que ir guardándose todos los periódicos, estaban organizados por barrios y comenzaban a repartirlos. Los fines de semana, eso sí, Johnny Gosch iba acompañado de su padre, porque como era tan temprano, se tenía que levantar tan temprano, pues estaba muy oscuro, y sobre todo las primeras horas le acompañaba su padre, y luego ya él se volvía y el niño seguía, pues eso, repartiendo los periódicos. Sin embargo, en las últimas semanas Johnny había expresado a sus padres el deseo de ir a repartir periódicos él solo, porque ya estaba mayor, ¿no? Ya tenía 12 años y ya podía hacerlo solo. Y eso es lo que pasó el día de antes. Quiero decir, Johnny le pidió a sus padres, por favor, que le dejaran ir solo a repartir periódicos. Su padre dijo que estaba bien, que no había ningún problema, que le parecía bien, que ya había repartido periódicos muchas veces y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y su madre, por el contrario, de la cual hablaremos ahora, dijo: no, va a ir tu padre a acompañarte, porque a las 6 de la mañana está muy de noche todavía. Johnny se medio cabreó, se fue a la habitación, y al día siguiente, a las 5 de la mañana, se despertó y no avisó a nadie. O sea, no llamó a su padre, no llamó a su madre, él mismo se vistió, cogió un carrito que él tenía con el cual repartía cosas, la bolsa, y también se llevó a un perrito suyo, un perrito que tenía la familia, que era un perrito salchicha, para ir a repartir periódicos. Y esa fue la última vez, o sea, la noche anterior fue la última vez que vieron a Johnny Gosch. Antes de seguir con esta historia, os voy a hablar un poquito de quién es él y quién es su familia. Johnny David Gosch había nacido el 12 de noviembre de 1969 en Des Moines, Iowa. Él resulta que era el tercero de 3 hermanos, sin embargo, sus 2 hermanos mayores eran de una relación que había tenido antes su madre. Su madre es, por cierto, Noreen, y su padre es John. Noreen, su madre, es la definición exacta de resiliencia, una palabra que está como muy de moda últimamente, y es que la madre de Johnny Gosch lo había pasado muy mal en el pasado y ahora parecía que las cosas estaban bien, pero estaban a punto de torcerse. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque Noreen había tenido sus 2 hijos antes, un chico y una chica, que en el momento de los hechos no estaban en casa, porque el hermano mayor, el mayor, estaba en la universidad, y la del medio estaba trabajando fuera de casa, o sea, vivía fuera porque había encontrado un trabajo fuera, por así decirlo. La cosa es que Noreen había tenido sus 2 hijos con otro hombre, y resulta que su marido de aquel momento, pues le detectan un cáncer muy severo, y cuando está muy muy malito, donde ellos estaban viviendo, sobreviene un tornado enorme que le destruye la casa por completo, y Noreen por un momento pensaba que se había quedado sin hijos además, pero no, o sea, sobrevivieron todos. A los 2 meses de esto que os estoy contando, resulta que el marido de Noreen perdería la vida por el cáncer. Después de algo tan traumático, Noreen pudo sacar adelante a sus hijos. Y bueno, conoció a John Gosch, quien es el padre de Johnny, se volvió a casar y tuvieron en este caso, el tercer hijo de Noreen, quien es Johnny Gosch, y el protagonista de este caso. Es importante que sepáis esto que os acabo de contar de la madre de Johnny, porque vais a ver que ella, sobre todo en fotografías, en vídeos, cómo se dirige a la prensa, es súper seria. Parece que en ningún momento esté llorando, porque es una mujer muy fuerte y no se mostraba débil delante de las cámaras. Sabéis que esto muchas veces suele ser algo perjudicial. Por ejemplo, en el caso de Dolores Vázquez, aquí en España, una mujer que parecía ser la culpable porque era muy seria. En este caso, Noreen nunca ha sido culpable, pero sí que se le ha juzgado por su semblante, porque nunca lloraba en público. Pero bueno, me estoy adelantando. Os voy a contar qué es lo que pasa con Johnny. Os estaba contando que el domingo 5 de septiembre de 1982, Johnny se va solo a repartir periódicos.
Entre una cosa y otra, Johnny comenzaría a repartir periódicos sobre las 6:30, 7 de la mañana, cuando 2 horas más tarde, a las 10 de la mañana, varias personas, varios vecinos de este pueblecito, comienzan a llamar a la casa de los Gosch, quejándose de que su hijo, de que Johnny Gosch, esta vez no había pasado a dejar el periódico como cada día. ¿Qué había pasado? Porque Johnny no estaba repartiendo los periódicos. Resulta que los padres de Johnny se habían quedado dormidos porque cada domingo Johnny iba a despertar a su padre, bueno, cada fin de semana iba a despertar a su padre John para que le acompañara a repartir periódicos, como os estaba contando al principio. Pero ese día Johnny, como ya os he comentado, fue solo y sus padres no se habían dado cuenta. John, el padre, en ese mismo momento se viste y sale a la calle a comprobar si su hijo efectivamente está repartiendo los periódicos y por qué están llamando, o sea, qué ha hecho mal. Yo qué sé, vete tú a saber lo que está pasando y lo que se le pasaba a este hombre por la cabeza en ese momento. Sale y a 2 manzanas, o sea, súper cerca de la casa de los Gosch, encontraría el carrito. O sea, el padre de Johnny encontraría el carrito de su hijo con el que repartía los periódicos, la bolsa que él tenía también, como estáis viendo en la foto, y el perrito salchicha con el que, bueno, el perrito salchicha de la familia con el que también salió a repartir. En este preciso momento, John, cuando ve eso, cuando no encuentra a su hijo, vuelve corriendo a casa, avisa a Noreen, a su mujer, dice, llama de inmediato a la policía porque no está Johnny por ningún lado. Intenta recorrer todo el barrio corriendo, preguntando a quien sea y nadie sabe nada. Como os he dicho al principio, este suburbio, este barrio, Des Moines, donde ellos vivían, era muy pequeño. Todo estaba muy cerca. Noreen llama a la policía y tendría que estar en la puerta de su casa, ¿qué te digo? A los 3 minutos, 4, 5, 10 como mucho. ¿Sabéis cuánto tardó la policía en aparecer en casa de los Gosch? 45 minutos. En estos 45 minutos no te pienses que los padres de Johnny se quedaron sentados, ni mucho menos. Ellos salieron a la calle a hablar con todo el mundo y preguntaron sobre todo a los amiguitos de Johnny con los que él repartía periódicos todos los días para ver si ellos habían visto algo. Y no solamente ellos habían visto cosas, sino que algunas personas del barrio también. Varios testigos de la zona, incluido uno de estos amigos de Johnny, quien es Mike, vieron un coche por esas horas, o sea, bastante pronto, que era un Ford Fairmont azul, pararse cerca de los chavales que estaban justamente cogiendo los periódicos para ponérselo en las carretillas y empezar a repartir, y que justamente este hombre que conducía este Ford Fairmont se paró, abrió la puerta del copiloto y que quiso hablar sobre todo con Johnny. Este hombre en concreto le estaba preguntando a Johnny dónde quedaba la calle 86, pero al parecer a Johnny no le gustó mucho. Es más, este chico, o sea, el amigo de Johnny, quien es Mike Seskis, de 16 años, le dijo a la madre de Johnny que Johnny se había puesto nervioso con esa situación, que estaba incómodo y que se quería ir, que no le gustaba nada el tipo este del coche. O sea, básicamente Johnny estaba poniendo los periódicos, viene este coche azul, quedaros con eso. Le pregunta dónde está la calle 89 a Johnny y él le responde, pero no se siente cómodo con la situación. Y según Mike, el amiguito de Johnny, Johnny en ese momento decide que se va a volver a casa y comienza a caminar él solito hacia su casa. Yo entiendo que en este momento lo que estaba pasando es que Johnny se había dado cuenta que estaba desobedeciendo a sus padres, o sea, como que se dio cuenta de, jolín, he desobedecido a lo que había dicho mi madre, me he ido solo a repartir el periódico, se van a enfadar conmigo, mejor me vuelvo solo a casa, o vete tú a saber, porque es que lo que pasa después es muy turbio. Total, Mike le sigue contando a la madre de Johnny que su hijo pues se estaba yendo hacia su casa, cuando escucha Mike un ladrar de un perro. Acto seguido, el conductor de este Ford Fairmont azul cierra la puerta de un portazo, la puerta que había dejado abierta, y enciende el motor y enciende las luces 3 veces.
Y en ese momento Mike le explica a la madre de Johnny, que se dio cuenta justamente de lo de las luces porque fue como muy evidente, que levanta la vista hacia donde está Johnny y que ve que entre dos casas sale una persona más y que persigue de una forma sin correr a Johnny. En ese momento Johnny giraría la vuelta de la esquina para ir hacia su casa y esta persona también lo haría, iría detrás. Pero es que unos segundos más tarde se escucharía el encender de un coche, un siguiente coche, y como un chirriar de ruedas de que estaban arrancando un coche muy muy rápido, que no era el Ford azul que estaba al principio. O sea, aquí estamos hablando de dos coches. Después de eso, Mike vio como el Ford, el coche azul, ahora sí arrancaba y se marchaba dirección norte. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana y según Mike, este chico de 16 años, fue unos 12 minutos lo que tardó todo en suceder. Algo a tener en cuenta es que en muchos lugares de Estados Unidos las casas, sobre todo unifamiliares, suelen ser de un material que no es muy duro, no es como aquí que está hecho pues eso, pues con cemento armado y son edificios grandes, sino que ahí son como más flojitos, por así decirlo. Entonces es más fácil escuchar lo que hay en el exterior. Además, a esa hora no había demasiada actividad en la calle y fueron varios vecinos quienes dijeron que efectivamente escucharon dos coches y uno de ellos, uno de los coches como que estaba chirriando muchísimo, como que estaba arrancando muy rápido la conducción, por así decirlo. Total, todo lo que os acabo de contar lo recolecta, toda esta información la recolecta la propia Noreen, la madre de Johnny, porque esto no es por parte de la policía. Cuando la policía llega a casa de los Gosh, con toda esta información se lo transfieren a la policía y les explican pues la problemática. Ha desaparecido nuestro hijo de 12 años, pasa esto, tenemos estos testigos, por favor busquen al niño. ¿Qué hace la policía? Preguntarle a los padres si alguna vez Johnny se había ido por su propia cuenta. Y los padres, como te puedes imaginar, se ofendieron muchísimo. No, Johnny jamás había ido por su propia voluntad. Y es que lo fuerte de esto es que la policía empieza a decir que ellos no pueden investigar porque tienen que pasar 72 horas para empezar a hacer algún tipo de búsqueda. Esto era algo que pasaba antes, o sea, incluso pasaba en España también, que tenía que pasar entre 24 y 72 horas, para empezar a buscar, en este caso, una desaparición. Pero a día de hoy esto no se hace. Pero lo fuerte es que depende de la edad, hay que buscar antes, porque puede ser algo muy peligroso, ¿no? En este caso. Sin embargo, la policía dijo que no, que tenían que pasar 72 horas. La policía no iba a mover ni un dedo antes. Claro, en 72 horas pueden pasar muchas cosas, incluso que el sujeto en sí, Johnny Gosch, ya ni siquiera esté en el país. O sea, con este tipo de cosas, actos, casos, hay que actuar lo antes posible. Total, los Gosch empiezan a pensar en lo que pueden hacer y deciden que saltarse la jerarquía policial, por así decirlo, y ir directamente a hablar con el FBI. ¿Por qué? Porque cuando son casos de este estilo, se ponen en manos del FBI, no de la policía local, en este caso de ese suburbio, ¿no? Total, unos agentes del FBI se aproximan a casa de los Gosch, hablan con los padres y así de clarito les dicen a los padres de Johnny: demostrarme vosotros padres a mí que vuestro hijo está en peligro. No podéis demostrarlo, ¿verdad? Pues así que no podemos comenzar una investigación porque no hay pruebas de que en este caso vuestro hijo esté en peligro o haya pasado algo terrible con él. Así que la policía no hace nada. O sea, no la policía del condado, sino el FBI. No quería hacer nada. Pero es que para este momento los Gosch ya tenían preparados un montón de carteles con la fotografía y el número de teléfono de casa de ellos para repartir por todo el suburbio y por todo Iowa de la cara de Gosch, para que cualquier persona que tuviera algún tipo de pistas sobre él les llamara. Y además, como te puedes imaginar, en Des Moines, o sea, en el suburbio donde estaban viviendo, muchísimos padres estaban asustadísimos por lo que había pasado, porque el niño no aparecía.
Los padres de Johnny decidieron, con el dinero que tenían, contratar a un investigador privado para comenzar a averiguar qué es lo que estaba pasando. Realmente este investigador privado no pudo sacar demasiada información porque no había apenas información, simplemente pudo ratificar lo que ya la propia madre de Johnny había conseguido averiguar, que había pasado en los últimos minutos, que se sabía que había testigos alrededor de Johnny. Todo lo que os acababa de contar hace un momento, lo del coche y todo eso. Pero es que esto es muy fuerte. Resulta que el FBI había detenido un par de veces a el investigador privado que los Ghosh habían contratado para investigar este caso. O sea, es muy fuerte. Finalmente, pues no lo llevaron a la cárcel ni nada, pero el FBI como que estaba molesto porque los Ghosh hayan decidido contratar a un investigador privado porque sentían que se estaba metiendo en cosas que él no se tenía que meter. Es que esto es muy fuerte. Es que vais a flipar con esta investigación, de verdad. Porque esta es la puntita de este caso. Lo que sí que pudo hacer este investigador privado fue hacer como una especie de identikit, o sea, la imagen de los señores que en teoría se llevaron a Johnny según los últimos testigos. Claro, como te puedes imaginar, cuando pasa algo así, tiene que ser algo completamente desesperante, no saber nada de tu familiar y seguro que cada movimiento, cada cosa, cada evento que pasa en tu vida relacionado con tu familiar, te lo debes de plantear y plantear y plantear, ¿no? Y es lo que estaba pasando en este caso con Noreen sobre todo. Resulta que 2 días antes de la desaparición de Johnny, se acordó que el 3 de septiembre pasó algo con Johnny que ahora, o sea, en ese momento no se dio cuenta de que podía ser significativo, pero que ahora sí que cobraba muchísimo valor. Resulta que el 3 de septiembre toda la familia, los Ghosh, tanto los 2 hijos del anterior matrimonio de Noreen y Johnny y su marido actual, bueno, el marido de Noreen actual, se fueron a un evento deportivo porque el hijo mayor jugaba a fútbol y lo iban a ver. Estaban todos en unas gradas apoyando al hermano y tal y cual, cuando Johnny le pide a su padre por favor que le deje ir a comprar unas palomitas y le dan dinero y le dan permiso y se va. Pero ven como que tarda mucho y como que se asoman a la parte trasera de las gradas y ven a Johnny debajo de las gradas hablando con un policía, como parecía de forma secreta, ¿no? Porque parecía que estaban escondidos. Y al padre de Johnny esto no le hace ninguna gracia y le grita: Johnny, ven para acá, te queremos tener aquí en la vista, ¿no? O sea, aquí donde estamos todo el mundo. Total, Johnny vuelve, está con los padres, está comiéndose las palomitas, está animando al hermano cuando decide volverse a ir o algo le hace moverse para hacia atrás de las gradas. Bueno, total, que el padre ya estaba como un poco harto de ver a su hijo como escondido. Bueno, más que su hijo, el policía, ¿no? Es que era como muy turbio porque quería un policía hablar como a solas con Johnny, o sea, no tenía sentido. John se cabrea, vuelve otra vez a traer al niño donde estaban todos y en ese momento Johnny dice: ay papá, quiero ser policía porque estoy hablando con este policía y me ha caído súper bien y de mayor quiero ser policía. Y ahí se queda la situación, lo que pasa es que sí que les pareció como raro, sobre todo la actitud del poli. A Noreen, sobre todo la madre, le pareció muy inusual lo que había pasado, pero no le dio importancia hasta este momento. Total, esto fue el día 3 de septiembre. El día 4 de septiembre era sábado y Johnny fue con un amigo, con Mark, a ver una película al cine, que le dio permiso a su madre y su padre, le dieron dinero para ir al cine. Fue al cine, regresó a casa a las 9:30, ya después de haber cenado. Johnny estaba a punto de irse a dormir cuando le dice a sus padres: papá, mamá, ¿puedo ir mañana a repartir periódicos yo solo? Y el padre dice que sí, pero la madre dice que no, ¿vale? Esto ya os lo había contado antes. Y pues Johnny se va como a dormir enfadado. Sin embargo, lo fuerte de esta situación es que cuando los padres se van a dormir, entre el día 4, o sea, la madrugada del 4 al 5 de septiembre, que quede claro que Johnny desaparece el día 5, bueno, pues es en esa madrugada a la 1:30 de la mañana suena el teléfono de casa de los Ghosh y el padre, John, coge ese teléfono y está como diciendo: sí, vale, sí, está bien, de acuerdo, y cuelga. Y la madre, Noreen, pregunta: ¿quién era esa persona? ¿Quién llama a la 1? O sea, a mí me llaman, yo no tengo teléfono fijo, pero a mí me llaman al móvil a la 1:30 de la mañana y yo siento que es algo
O sea, que ha pasado algo, ¿no? O sea, que ha habido un accidente o algo así. Y la madre, o sea, Noreen se pone muy nerviosa, en plan, ¿quién era? Y el padre se limita a decir, no, se han equivocado. Y no da más detalles. Pero es que espérate, resulta que desde hacía un mes aproximadamente, alguien estaba llamando a casa de los Ghosh todo el rato, cada 2x3, y cuando cogían el teléfono o colgaban o no decían nada. Y ahora está esta llamada, porque nunca solía pasar por la noche, ahora aparece esta llamada, el marido dice sí, está bien, de acuerdo, y cuelga. O sea, porque si a ti te llaman una persona que se ha equivocado, lo normal es decir, sí, vale, no te preocupes, no pasa nada, venga, adiós. En inglés. Pero no te dicen sí, vale, de acuerdo. Es muy raro esto. Pero es que aún hay más. Resulta que una semana antes de lo que había pasado con Johnny Gosch, un señor del barrio había ido a denunciar que había visto perfectamente cómo un señor en coche hacía fotografías a chavales. Claro, las cámaras de hoy en día no son las cámaras de los 80, eran muchísimo más grandes, eran muchísimo más aparatosas y el señor no se podía haber equivocado, porque yo ahora con mi móvil puedo hacer una foto de una forma muy disimulada. Pero en ese momento se veía perfectamente que era una cámara. Bueno, pues resulta que la policía de Des Moines, de este barrio, seguramente esté pronunciando mal el barrio, así que I'm sorry, pero resulta que la policía tomó nota a este señor que vio como un tío estaba haciendo fotos a chavales y la policía le dijo a este señor, ¿sabe usted identificar a quién le estaba haciendo fotos? Y este vecino dijo, sí, a Johnny Gosch. Pero es que espérate, es que la policía dijo, bueno señor, es que hacer fotos no es ningún delito. ¿Qué? O sea, es que la corrupción que hay en este caso, chicos, es que no os lo vais a creer. ¿Os acordáis del investigador privado que contrató los Gosch para investigar lo que estaba pasando con su hijo? Bien, pues semanas más tarde de todo lo ocurrido, un vecino reconoció que vio perfectamente cómo varias personas movían de un coche a una van, a una furgoneta, como si fuera una alfombra muy muy grande, pero que perfectamente dentro de esa alfombra podía haber ahí dentro Johnny, por ejemplo. Este caso se hace tremendamente popular en Des Moines y básicamente en todo Iowa, o sea, los padres están súper preocupados por lo que está pasando, pero no por la policía, sino más bien por la madre de Johnny, por Noreen, que se pasa el día haciendo ruido sobre este caso, advirtiendo en este caso a los padres que tengan cuidado con sus hijos y todo eso. Sin embargo, la policía no hace absolutamente caso a nada hasta que Noreen decide fundar la Fundación Johnny Gosch para desarrollar un programa de defensa para, en este caso... Noreen se comenzó a mover por todo Estados Unidos haciendo charlas, o sea, hizo muchísimas charlas explicando a la gente que esto era algo real, que le podía pasar a ellos y que tuvieran muchísimo cuidado. Y también haciendo mucho ruido porque la policía no estaba haciendo nada y puso en entredicho a la policía de tanto de Des Moines como el FBI, explicando y poniendo sobre la palestra todas las pistas que había sobre este caso y lo poco que estaba haciendo la policía. Sería así como 6 meses después de la desaparición de Johnny, el jefe de policía Orval Coney fue destituido. Realmente ni siquiera fue destituido, o sea, fue él mismo quien decidió dimitir porque había salido un montón de cosas turbias sobre este señor, como que se gastaba el dinero de los fondos públicos en cosas suyas y como que hacía cosas bastante feas con... O sea, cosas muy heavies. Como os estaba diciendo hacía un momento, Noreen estuvo haciendo un montón de charlas y en estas charlas que os comento también hablaba sobre lo disfuncional que era la ley, o sea, la ley en muchos de los estados de los Estados Unidos, donde cuando desaparecía una persona, daba igual la edad que tuviera,
tenían que esperar 72 horas y eso era un error muy grande. Esto ella lo iba diciendo en todas las charlas. Se dice que en un año Noreen hizo 700 charlas por todos los estados de Estados Unidos, o sea, un montón. Se hizo de notar muchísimo esta mujer. Bueno, pues resulta que ella pidió públicamente que se hiciera un proyecto de ley para cambiar justamente esto, que cuando desapareció una persona no se tuviera que esperar 72 horas. Finalmente, por todo el ruido que hizo, el 1 de julio de 1984, el proyecto de ley de Noreen se convirtió en ley en el estado de Iowa. La nueva ley exigía que las fuerzas del orden investigaran de inmediato los casos de desapariciones, sobre todo teniendo en cuenta la edad, en los que sospechaba de la existencia de que alguien se los había llevado. 8 estados más le copiaron a Iowa en esta ley. Y Noreen acabó hablando en el Congreso de los Estados Unidos, invitada por el presidente Ronald Reagan. Hay que tener en cuenta que en este momento Noreen era considerada una madre coraje, pero poco a poco la policía, el FBI, las fuerzas de la orden y la ley, poco a poco se encargarían de ir modificando esta forma de ver de Noreen. Parecería ser al principio madre coraje, pero luego acabaría siendo una loca. Vais a ver. Pero no una loca porque ella estaba loca, sino porque se encargarían de que la gente pensara así de ella. Vais a ver. Y hablaremos de esto un poquito más adelante porque un mes siguiente a lo que os acabo de decir de Noreen, que pasó en julio, vale, pues en agosto de 1984 sucedió en Des Moines, en el pueblo donde había desaparecido Johnny Gosch, otra desaparición exactamente igual. Y aún así la policía no quería unir estos dos casos, o sea, es que vais a flipar. Resulta que el 12 de agosto de 1984 desaparecería bajo las mismas circunstancias Eugene Wade Martin. A este chico, por cierto, todo el mundo le llamaba Jane. Nosotros le vamos a llamar Eugene porque es como más entendible. Este chico tenía 13 años y había nacido el 17 de agosto de 1970. Ese día, el día que desapareció, tenía puesto unos jeans, unos tejanos, una camiseta negra y roja y unas deportivas. Y pasó todo cuando iba a repartir el periódico. Ese día, cada día, sobre todo los fines de semana, cuando se levantaba muy temprano, iba con su hermano mayor, pero ese día en concreto quiso ir solo. Y una vez más desapareció. Según los testigos que vieron por última vez a Eugene, vieron como el chico muy temprano, entre las 5 y 5 y cuarto de la mañana, estaba hablando en medio de la calle con un señor muy bien plantado, entre la calle 12 y Hyde Drive. Estaba hablando, pero parecía que estaban hablando una conversación bastante distendida, o sea que no veían peligro por ningún lado. Sin embargo, a los pocos minutos, un compañero de Eugene vio justamente cerca de la calle donde le habían visto hablar con el señor, justamente en la esquina entre la 14 y Highway Drive, la mochila y el carrito de Eugene tirados y de él no había ningún tipo de rastro. Una vez los padres fueron notificados sobre esto, tú imagínate que te llaman para explicarte esto, yo no me lo quiero ni imaginar. El padre llamó de inmediato a la policía explicando lo que había pasado y comenzaron una búsqueda exhaustiva desde las 8:40 de la mañana. En este caso sí que se actuó un poco más rápido que la otra vez, pero la policía no quiso en ningún momento juntar los dos casos, no le veían similitud, decían que no, aunque los padres de Johnny y los padres de Eugene sí que se unieron a hacer ruido sobre este caso. Claro, por mucho que la policía no quisiera unir estos dos casos, la ciudadanía sí que sentía que, es que era el mismo modus operandi, la gente estaba completamente aterrorizada por lo que estaba pasando. Los niños ya no iban solos al colegio, no, era imposible. Siempre tenían que estar con un adulto presente porque no podía ser. Aunque la policía no quisiera relacionar estos dos casos, todo Iowa sentía que sí, que es que en este caso
otro chiquillo había desaparecido en las mismas circunstancias. O sea, es que era exactamente igual. Y por mucho que la policía se encargara de intentar tranquilizar a la ciudadanía no estaba para nada tranquila, como te puedes imaginar. Entonces se volcaron muchísimo con estas dos familias y comenzó en este caso un diario, el de Register, publicando fotos completas tanto de Eugene como de Johnny. O sea, a página completa, con teléfonos, con descripciones, con absolutamente de todo. Después de eso, una compañía de camiones también quiso sumarse a la causa y puso fotos en... pues eso, los trailers, en los costados, fotos tanto de los dos, de Eugene y de Johnny, pues para también hacer visible esta causa. En septiembre de 1984 también se unió justamente a esta causa el dueño de la empresa Anderson Ericsson, quien es Jim Ericsson, quien es una empresa de lácteos. Seguramente hayáis visto en alguna serie o en algún sitio que en Estados Unidos es bastante común ver fotografías de, en este caso, niños que han desaparecido. Y pues resulta que esto no se comenzó a hacer ni con el caso de Eugene ni con el caso de Johnny, se hizo en otro caso distinto, pero en otro estado. En Iowa sí que se comenzó a hacer justamente por esto, y fue justamente un empleado de la empresa Anderson Ericsson Daily quien pidió al director que sí se podía hacer alguna cosa, y pusieron fotografías con una breve descripción en los envases de su marca, porque pensaban que tú por la mañana siempre te haces un café o utilizas el Tetabric de leche pues para hacerte cualquier cosa por la mañana, un tazón de cereales, y ver la foto, en este caso de estos muchachos, haría remover conciencias y que siempre se acordaran de ellos y que estuvieran siempre atentos a cualquier cosa que podía pasar, cualquier movimiento que tú en tu día a día lo pasas por alto, pero cuando eres consciente que hay unos chiquillos que no aparecen desde hace ya años, en el caso de Johnny sobre todo, pues cualquier movimiento, cualquier cosa extraña te puede llamar la atención para tú llamar a la policía. Después de este movimiento de la empresa Anderson Ericsson Daily, pasó lo mismo, generó o precipitó el movimiento también de otra empresa llamada Pyre Farms Daily, que también es una empresa de productos lácteos, que hizo lo mismo poniendo la foto de los chiquillos en el Tetabric de leche. Esto hizo que otras muchas empresas repitieran de forma exitosa pues esta acción, pues que al final ayudaba mucho realmente a visibilizar este problemón realmente, porque era un problema muy serio. Porque no estamos hablando solamente de las familias, sino que era algo que se estaba repitiendo y a cualquiera le podía volver a pasar. Aún así, ni el caso de Eugene ni el caso de Johnny Gosch parecía que se estaba investigando, no se sabía absolutamente nada, no había pistas nuevas, hasta que en 1985 aparecería una nueva pista, que ya os adelanto que acabaría en nada, o sea, se quedaría en nada, porque la policía pensó que esto era una broma, que podía ser perfectamente, pero yo creo que se tenía que haber investigado. Resulta que una señora va a una tienda en Iowa y cuando va a pagar le dan unos billetes del cambio, y en uno de los billetes, en $1, aparecía "estoy vivo" escrito. Claro, esta mujer, como tenía lo de las cajas de leche que os estaba comentando hace un momento, está muy presente tanto Johnny como Eugene, fue de inmediato a la comisaría a entregarles este billete. Pero claro, estamos hablando de los 80, donde no había pruebas de ADN ni nada por el estilo, y se dictaminó que justamente este billete con el "estoy vivo" era una prueba falsa. Y se quedó ahí, se quedó en nada. Aún así, como os digo, esto no precipitó ninguna búsqueda nueva. Los casos siguen estando completamente en stand-by hasta que nos plantamos al 29 de marzo de 1986, un año siguiente, cuando otro chico desaparece. En este caso es Mark Allen, de 13 años, que le dijo a su madre que se iba a ir caminando, dando un paseo a casa de un amigo a pasar la tarde, y nunca más apareció. Y era en Iowa, pero volvía a ser otra vez en este barrio, en Des Moines, o sea, en este pueblecito que os estoy diciendo. O sea, era en 6 años 3 casos.
muy, muy parecidos. 2 de ellos idénticos y un tercero muy, muy parecido. Y una vez más, la policía no estaba haciendo absolutamente nada. Buscaba un poco, pero no hacían nada. No sería hasta 7 años más tarde de la desaparición de Johnny que habría un testimonio que lo cambiaría todo para siempre y que le daría la importancia que realmente tiene este caso y la notoriedad que tiene, porque es que vais a flipar lo que sucedió, y no solo lo que sucedió, sino lo que se averiguó y las teorías que ha salido de este caso después de este testimonio. Para esto nos tenemos que ir a 1989, como os digo, 7 años más tarde de la desaparición de Johnny, cuando sale a la luz el testimonio de Paul Bonacci. Paul Bonacci tenía 21 años para el momento de los hechos y estaba enfrentado a, a ir a la cárcel, iba a ir a la cárcel porque se había acercado demasiado a una personita. Tú me entiendes, ¿no? O sea, que había hecho cosas de archivo PDF. Entiéndeme. Me habéis dicho algunas de vosotras de hacer un diccionario de los términos que uso y pues no lo veo tan descabellado porque a veces creo que es un poco complicado entenderme, pero ya sabéis lo que pasa con YouTube y todas esas cosas. Bueno, John Bonacci es un chico, creo que a día de hoy todavía sigue con vida, que, pues como digo, iba a ir a la cárcel porque se le había pillado haciendo cosas muy malas y que cuando lo llevan a comisaría a que cuente el porqué, o sea, cuando le quieren hacer un interrogatorio, él empieza a contar que él, cuando era pequeño, participó en el de Johnny Gosch, que a él le utilizaban como señuelo. O sea, es que es muy fuerte. Y comenzó a dar detalles que nadie jamás había dado. John Bonacci realmente reconoció que efectivamente él se había acercado demasiado a una personita, como ya os he comentado, que él era culpable, pero que él había hecho eso porque desde pequeño le habían enseñado a que tenía que hacer eso. Paul Bonacci contó que a él también se le llevaron ciertas personas cuando era más chico y que efectivamente le enseñaron a que él se metiera en un coche, que llamara la atención de otros chavales para que esos chavales se acercaban al coche, los metieran y se fueran corriendo. Y que todo esto era una tapadera de algo muchísimo mayor que tiene que ver con archivos PDF, pero de gente de esferas de esferas ultra grandes, de las cuales ya hemos hablado aquí, y de cosas muy, muy turbias. Paul Bonacci además explicó lo que pasó ese día, explicó que él fue el que le dijo a Johnny Gosch, ven, que mira lo que tiene mi papá en el coche, y entró el chavalito en el coche y pues no te puedes imaginar. Pero Paul Bonacci explicó que luego hicieron un cambio de Johnny Gosch del coche hacia una van y que esto coincidiría perfectamente con un testimonio que os había contado al principio del todo de un vecino que había visto cómo cambiaban de lugar como un bulto que parecía una alfombra, pero que perfectamente podía ser en este caso Johnny. Paul Bonacci también explicó que detrás de todo esto había compra y venta, ya te puedes imaginar, que se movía cantidades ingentes de dinero detrás de esto. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Y también Paul Bonacci acusó a un político llamado Lawrence King de Nebraska de manejar una red muy, muy turbia. Este hombre, por cierto, Lawrence King, fue llevado a juicio porque esto que dijo Paul Bonacci no se demostró, no se pudo demostrar, pero sí se puede demostrar que Lawrence King estaba metido en cosas muy turbias de malversación y cosas por el estilo. Así que si podemos hacer una cosa, también podemos hacer la otra. Este caso, por cierto, se llamó el caso Franklin y fue un caso muy turbio que se originaba casi todo en Nebraska. Nebraska está al lado de Iowa y, por cierto, un dato muy importante es que uno de los testigos que vio el coche, ese coche Ford, resulta que tenía la matrícula de Nebraska. O sea, es que, por favor, hacer caso, pero es que espérate, es que hay más cosas que te tengo que contar de este caso. Paul Bonacci
empezó a hablar por su boquita, ¿no? O sea, empezó a contar un montón de cosas que él había vivido referente a Johnny Gosch y todo esto. El programa America's Most Wanted, o algo así, mi pronunciación es nefasta, un programa de verdad muy bueno, podéis ver en YouTube, que tiene que ver con casos de este estilo, llamó a Paul Bonacci para hacerle una entrevista y él, en esta entrevista pues él empezó a contar más cosas y habló sobre un sitio, una localización base que tenía toda esta organización que os estoy contando, ¿vale? Lo siento ser tan poco específica, pero creo que me estáis pillando. Que estaba en Baja California. Él empezó a hablar que ahí es donde guardaban el material, por así decirlo, ¿no? Y a los chiquillos. Esta casa en Baja California existía. Resulta que Paul Bonacci les dio la dirección, le llevaron allí, o sea, la gente de este programa no se lo podía creer, pero sí. Esta casa existía, una casa abandonada en ese momento ya, pero existía. Además, Paul Bonacci se puso en contacto con Noreen, la madre de Johnny, y le dio unas referencias de su hijo tan claros, o sea, le dio unos detalles de cicatrices y de cosas tan claras de su hijo que sabía perfectamente Noreen que efectivamente Paul Bonacci tuvo contacto con Johnny Gosch. Muy fuerte. Todo lo que dijo Johnny Gosch al final levantó un montón de apoyos y también hizo que algunos políticos, empresarios tuvieran que... Y bueno, además su caso, el caso de Paul Bonacci, porque él también estaba metido en la rueda, o sea, Paul Bonacci también hizo cosas malas, cabe aclarar. Bueno, le llevaron a juicio básicamente. Y en ese juicio se pidió, por favor, que Noreen, la madre de Johnny, fuera también al juicio, o sea, fue llamada a declarar. Y en este juicio un abogado le dijo a Noreen, ¿usted, Noreen Gosch, ha tenido contacto en algún momento con su hijo? Cabe aclarar que esta mujer estaba bajo juramento y Noreen dijo, no puedo hablar, no lo puedo decir. Me han pedido que no lo diga. Claro, en este momento el abogado le dice a Noreen, por favor, está usted bajo juramento, tiene que decir toda la verdad. Y Noreen dijo, sí, efectivamente, yo he visto a mi hijo, sé que mi hijo está vivo, pero no puedo decir nada más, claro. Cuando acaba el juicio, todo el mundo está completamente enloquecido porque Noreen cuenta que en todos estos años efectivamente ella ha visto a su hijo. Resulta que Noreen en 1997 explicó a la prensa que ella tuvo un encuentro con su hijo. Vale, para poneros un poquito en contexto, antes de contaros esto que os estoy diciendo, lo del testimonio de Paul Bonacci ocurrió en 1990 y el juicio evidentemente fue años más tarde. Entre medio, en 1997 ocurrió lo que Noreen contará, de que ella estaba en su casa tranquilamente, que era alrededor de las 2:30 de la madrugada, que escucha como alguien pica a la puerta y cuando abre la puerta es un chico de pelo largo, como un poco fuerte, acompañado de otro hombre. Que el otro hombre parecía tener un semblante mucho más serio y al principio pues ella no lo reconoce, no sabe quién es. Y resulta que este chico, que ella, Noreen, dice que tiene como alrededor de unos 27-30 años, se presenta como su hijo, se presenta como Johnny Gosch. Y le dice que su hijo, que está picándole a ella, a su madre, a la puerta para decirle que tenga cuidado, que por favor que pare de insistir porque ella, su madre, estaba en peligro. Y esto era una realidad. Resulta que Noreen estaba destapando mucha corrupción de una forma u otra y en más de una ocasión Noreen había dicho que ella estaba, bueno, que se sentía en peligro porque había recibido llamadas muy desagradables de gente muy poderosa que decía, Noreen, para.
y que Johnny Gosch la estaba advirtiendo, le estaba diciendo que estaba bien, que bueno, pues que nunca podría salir del círculo donde la habían metido, que estaba con gente muy peligrosa, archivo PDF, otra vez, como te puedes imaginar, pero que bueno, que estaba bien dentro de lo que cabía y que había pedido por favor a sus superiores si podía hacerte una visita, en este caso a su madre, y que era simplemente para advertirla que tuviera cuidado. Dice que le abrazó, que estuvo hablando con él un buen tiempo, que además le mostró ciertas cosas que le hicieron darse cuenta que efectivamente era su hijo, y después de eso le dijo, me tengo que ir. Ella no quería que su hijo en este caso se marchara, pero este tal Johnny desapareció. Evidentemente este chico dijo que no se llamaba Johnny Gosch, o sea que se había cambiado el nombre y tenía otro hombre y que nunca más se podrían ver. Noreen después de esto no quiso hablar con la policía porque sentía que estaba poniendo en peligro a su hijo si llamaba a la policía, porque justamente esta persona que se presentó en su casa, según ella, dijo esto. Yo no sé si esto es verdad, yo no sé si esto es para llamar la atención, la verdad, no lo voy a juzgar, me gustaría saber vuestra opinión, pero puede ser verdad, como puede ser mentira, pero también puede ser por parte justamente de estas esferas tan turbias que le dijeran a un tipo, mira, hazte pasar por Johnny para que esta mujer pare un poco de estar tan insistente con este tema. Después de esto, Noreen publicó un libro llamado ¿Por qué Johnny no puede volver a casa?, donde contaba toda su experiencia, donde también contaba este encuentro que tuvo con este supuesto Johnny, y también comenzó por primera vez a acusar a su marido, a el propio padre de Johnny, de también ser culpable de todo esto, porque hizo referencia a varias cosas que habían pasado, como por ejemplo la llamada que os estaba comentando a la 1 de la mañana, el día antes de la desaparición de Johnny, y después de eso, en 2003, el matrimonio se divorció. 3 años más tarde de eso, en 2016, pasó una cosa muy turbia, no puedo poner fotos de esto, pero básicamente Noreen recibiría una carta donde aparecería varias fotos, una de ellas en color, donde sobre todo una aparecería 3 personitas amarradas y no podían hablar, ¿vale? Tenían una cosa así, no podían hablar, o sea, era una foto muy turbia. Y evidentemente, en cuanto esta mujer abre esa carta y ve esto, llama de inmediato a la policía. Porque además son 3 personitas y una de ellas parece que es Johnny, o sea, se parece muchísimo. Unos investigadores entonces se ponen en contacto con la madre de Johnny, con Noreen, y empiezan a investigar las fotos y dicen que son auténticas, pero que están sacadas de contexto porque son de otro caso. Resulta que se pone en contacto con la policía Nelson Zalba, que trabajó en el estado de Florida y que aseguró que esas fotos son de un caso que él había investigado en Canadá entre 1978 y 1979, o sea, antes de lo que había pasado con Johnny. Lo cierto es que este investigador privado nunca pudo probar que lo que él decía era cierto, no pudo probar esto porque este señor decía que básicamente estos chavales estaban jugando a hacer trucos de magia y que para ello tenían que ponerse en esa situación, básicamente, y así. Y que se les hizo una foto, pero es una foto de bastante mal gusto si es que se hace de esta forma, ¿no? Quiero decir, ¿hace falta ponerse en esa situación para hacer un truco de magia? Yo digo no, vamos. La cosa es que esta vez sí se abrió una investigación policial y resulta que efectivamente se encontró a 2 de estos chavales que aparecían en las fotos y estaban en perfectas condiciones, pero al tercero, que justamente se parecía a Johnny, nunca se le encontró. En 2004 se hizo un documental llamado ¿Quién a Johnny? Y sus padres, por cierto, estaban en esta investigación, o sea, en el documental, básicamente. Y pues después de muchos años se llega a la conclusión que este caso tiene cosas muy turbias y que hay mucha gente que quiere seguir tapando todo esto. Este caso incluso se ha llegado a unir con el
no voy a cobrar este vídeo, si es que no tengo tan claro. Es que, bueno, en fin, da igual, vamos para adelante. ¿Por qué? Bueno, esto que os estoy diciendo fue pues algo que se hizo realmente en el gobierno de Estados Unidos. Era un proyecto donde se utilizaba a personas con pocos recursos para suministrarles sustancias que modificaban completamente su psique para hacerlas, pues para modificarlas a su imagen. O sea, podían hacer con esas personas lo que ellos quisieran, ¿vale? Y se utilizaba, pues, sustancias en específico. Entonces, el propio Paul Bonacci, del cual os estaba hablando hace un momento, dijo que él formó parte de este proyecto del gobierno y que acabó turuleta, ¿vale? Básicamente. Bueno, es que este chico, se le desestimó en 1990, se llegó a la conclusión que estaba mintiendo, aunque luego siguió muchísimos años después, pero en 1990 como que la policía dijo, chico, esta es fatality, aunque luego también se le juzgó más tarde y todo esto, porque él tenía varias enfermedades mentales, o sea, que él de verdad que tenía una enfermedad mental, que esto encajaría perfecto con lo que os estoy contando, quiero decir, no es incompatible. Pero hay una teoría que dice que Johnny Gosch a día de hoy sería una persona muy influyente que formó parte o que está muy presente dentro de la Casa Blanca. ¿Quién es Jeff Gannon? Dicen algunas personas que Johnny Gosch habría olvidado por completo su vida pasada y que ahora sería él, porque según algunas personas dicen que se parece. Yo no lo encuentro parecido realmente, no sé lo que pensáis, pero porque esta persona, Jeff Gannon, es realmente un columnista que ha estado varias veces justamente en la Casa Blanca, pero que también se sabe que tiene perfiles bastante turbios y que ha formado parte de páginas muy hot. ¿Me entendéis? Realmente me encantaría seguir contándoos pues más teorías acerca de este caso, porque hay muchísimas, pero realmente es que hay muchísima censura referente a esto. O sea, me sabe fatal, pero es que es una realidad. Lo que sabemos realmente es que este chaval nunca ha aparecido, no se sabe qué ha pasado con él. Es muy heavy, pero es que es una realidad, no se sabe nada. Y que lo que sí que es cierto es que se ha destapado muchísima corrupción detrás de este caso. Bueno, chicos, me encantaría seguir contándoos más teorías sobre este caso, pero es que de verdad me da como cosa, porque, bueno, como os había dicho al principio, como que estos temas no gustan demasiado. Si queréis algún día hacemos un directo y hablamos un poquito más sobre esto, que bueno, pues igual me lo cerran también, pero bueno, lo hablamos un poquito más. Pero es que hay cosas returbias detrás de esto. Decidme qué es lo que pensáis. Yo ya sabéis que, bueno, sobre este tipo de cosas creo bastante, no porque tenga que creer o no, sino porque cuando se censura tanto algo, yo siempre pienso que algo tienes que esconder cuando estás censurando tantísimo algo, sinceramente. Así que nada, os leo en los comentarios a ver qué es lo que pensáis acerca de esto. Espero que os haya gustado, espero que estéis pasando una Navidad estupenda. Cuidado con los comentarios, porfa, según qué palabras ponerlas, ya sabéis, porque también eso lo detecta. En fin, ya sabéis. Así que nada, siento no poder hablar de esto libremente. Sé que es un rollo, pero bueno, espero que dentro de lo que cabe os haya gustado. Ahora sí que sí, me callo un mes. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.